Anabel Hirakawa Chiquilla, directora ejecutiva de cirugía del Instituto Nacional de Salud del Niño, médico otorrinolaringóloga del Instituto Nacional del Niño y también docente de San Marco. Palmas para ella, por favor. Buenas tardes. Primero agradecer la invitación del comité organizador de este curso de terapéutica. Espero que... Uy. Y ya que son. Y ahora... ¿Viene la luz o no viene la luz? Es el equipo. Esto funciona. Sí, se fue la luz. Pero qué raro porque ese sí está prendido. Sí, se viene la luz. Abajo también hay emergencia. ¿Pero cómo está prendido? Sí, porque la laptop no está prendida y esta, ¿Ahí está prendida? No. Pero este sí, qué raro, este sí funciona. ¿Vendrá o no vendrá? Vamos a ver. A ver, ¿aquí quiénes son? ¿De tercer año? ¿De cuarto año? ¿De quinto año? ¿Cuarto año? ¿Qué es? Cuarto año. ¿De tercer año también hay? ¿O es de cuarto para arriba? ¿Está chico? A ver, colóquenlo. Entonces lo que vamos a hablar ahora es un poquito de otitis media aguda. La otitis media aguda es una enfermedad muy frecuente en los niños, sobre todo en la edad pediátrica, ¿no? Se dice más o menos que en Estados Unidos 30 millones de niños sufren de otitis media aguda. En Perú no sabemos mucho, pero el porcentaje es bastante grande. Entonces ustedes cuando van a ver pacientes de repente en una posta, en un centro de salud, cuando se vayan a hacer su salud, lo primero que van a encontrar en los niños generalmente es otitis media aguda, ¿no? Y para eso tenemos que saber identificar una otitis media aguda. ¿Pero qué cosa es la otitis media aguda? Es una inflamación de la membrana linfática que se encuentra a nivel del conducto ventivo externo medio. Para esto primero solamente lo que les quería mostrar era esta imagen donde podemos nosotros observar la diferencia entre la trompa de Eustaquio entre un niño y un adulto. Vean ustedes que en el niño la trompa de Eustaquio es corta, es recta, es un poquito más ancha, ¿no? Y el ostium timpánico es más bajo, es más cerca a la faringe, o sea, está más cerca a la nasofaringe. En cambio en el adulto es más oblicua, ¿no? Es más larga. ¿Y por qué es importante esto? Porque de acuerdo a la ubicación de la trompa de Eustaquio vamos a tener problemas a nivel del oído medio. Ustedes saben que la trompa de Eustaquio se va a comunicar, ¿no?, la parte posterior de la nasofaringe y el oído medio. Entonces cuando tenemos algún problema a este nivel, desde el punto de vista anatómico, vamos a encontrar muchas veces problemas de otitis. Bien, y estábamos hablando de la otitis, que es una inflamación del espacio del oído medio que se caracteriza generalmente por un acúmulo de líquidos o de secreción purulenta, ¿no? Entonces, esto más o menos es el concepto general de lo que es la otitis media aguda. Estábamos diciendo que la frecuencia era bastante alta, tenemos una prevalencia entre el 10 y el 20%, y se dice que generalmente en los 3 primeros años por lo menos algún niño habrá sufrido de otitis media aguda. Y fíjense ustedes el costo tan alto, ¿no?, que ocasiona este tipo de infecciones, porque estoy
realmente vamos a necesitar antibióticos. Bien, esto solamente para mostrarles de que hay diferentes circunstancias por las cuales se puede producir una otitis media aguda. Por ejemplo, si tenemos una disfunción a nivel de la trompa de falopio o de Eustaquio, que digan, ¿no? Si tenemos un problema, un resfrío, una rinitis alérgica, si tenemos problemas de hipertrofia de adenoides, hipertrofia de amígdalas, todos son algunos eventos que nos van a producir algún tipo de secreción, ¿no? La inmunodepresión también nos puede producir que se produzca este tipo de problemas, que es la inflamación del oído medio. Bien, la otitis media aguda le dan muchas definiciones. Una de ellas, por ejemplo, es la otitis esporádica, que son episodios aislados. Otra es, la llaman otitis media persistente, cuando se reagudiza, ¿no?, los síntomas en los primeros 7 días. Otro tipo de otitis es la otitis media recidivante, cuando se produce después de los 7 días que ya se ha curado esta otitis. Tenemos la otitis media aguda recurrente, cuando se presentan 3 episodios en 6 meses o 4 en un año. Tenemos la otitis media con exudado o subaguda, la que se llama otitis media con efusión, ¿no? Es aquella donde se presenta un exudado en el oído medio, que generalmente es un hallazgo. Tenemos la otitis media crónica con exudado, que en este caso pues va a ocupar el oído medio y que generalmente dura más de 3 meses. Entonces, para esto tenemos acá un pequeño resumen de cuándo es agudo, cuándo es menos de 3 semanas, de 3 semanas a 3 meses más o menos la subaguda, y la crónica mayor de 3 meses. Dentro de la aguda decíamos que teníamos la esporádica, tenemos, ¿no?, la recurrente, la persistente, que son prácticamente terminologías que poco a poco van a ir ustedes viendo. Dentro de la crónica tenemos pues justamente algunas que son la colestetomatosa, entre otras, y la otitis media con efusión que estábamos mencionando anteriormente. Existen algunos factores de riesgo para este tipo de inflamación, ya sea en la otitis media aguda o en la otitis media con efusión. Dentro de ella, por ejemplo, si el niño no ha lactado, ¿no?, mucho tiempo, es decir, menos de 3 meses, si tiene algún problema inmunológico, si usa los famosos chupones, mamaderas, son factores que pueden ayudar a que se produzca una alteración a nivel de la trompa de Eustaquio y a la vez del oído medio. Niños menores de 2 años son más propensos para hacer otitis, que tengan antecedentes familiares de otitis. Niños que van a la guardería, se dice que los menores de 5 años son los más frecuentes para producir otitis. ¿Por qué? Porque hay contagios, hay resfríos, ¿no?, hay cuadros virales, y esto va a ser el inicio de una otitis media aguda. Tenemos el entorno de una persona, un familiar fumador, también puede ser uno de los factores de riesgo. Malformaciones craneofaciales, hay niños que tienen síndrome de Down, otros problemas, ¿no?, otro tipo de alteraciones craneales que también pueden producir otitis. Inflamaciones, infecciones de las vías aéreas superiores, como decíamos, ¿no? Por eso que comenzamos con el primer gráfico, donde mostramos justamente la trompa de Eustaquio, que tiene mucho que ver con el factor de la otitis media aguda. La exposición familiar, ¿no?, a una infección por respiratoria aguda, las disfunciones ciliares, ¿no?, la hipertrofia adenoidea. Si tenemos algún problema, alguna obstrucción a nivel de la nasofaringe, donde se encuentra la adenoides, también nos puede producir, puede ser un foco infeccioso para producirse una otitis media aguda. Y lo último, que es el reflujo gastroesofágico. El reflujo gastroesofágico también es un factor de riesgo para que se produzca una otitis media. Por lo tanto, si sospechamos de otitis, tenemos que averiguar si ese niño, si ese bebé que tiene 1 año, 2 años, está haciendo o no está haciendo un problema de reflujo gastroesofágico. Bien, la etiología, generalmente toda otitis empieza con un cuadro viral. En el 80% es cuadro viral, y dentro de los virus tenemos los adenovirus. Estos se pueden con el tiempo, con el transcurso del día, se pueden ir contaminando y ya se pueden ir formando las bacterias. Dentro de las bacterias tenemos el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus
virus influenza no tipificable y la Moraxella catarrhalis, ¿ya? Que son generalmente las mismas bacterias que se van a encontrar cuando tienen problemas de rinosinusitis o faringitis. O sea, esos mismos gérmenes son los que vamos a encontrar si hacemos, por ejemplo, un estudio o hacemos un cultivo a nivel de oído. Veamos un poco de lo que es el diagnóstico prácticamente de otitis media. Dentro de ello tenemos la historia clínica, que es muy importante. Entonces, dentro del diagnóstico tenemos que tener algunas consideraciones. Primero, que debemos de sospechar de otitis media, sobre todo en los niños, porque los niños no nos hablan, no nos comunican, no nos dicen me duele, nada, ellos lloran, puede haber solamente llanto. Entonces, nosotros tenemos que sospechar, o de repente solamente se coge el oído y nadie le hace caso, y al final de cuentas tiene una inflamación. Entonces tenemos que tener un alto grado de sospecha, cuadros de otitis antes de los 6 meses, en caso de otitis recurrente y familiares de primer grado con complicaciones óticas. Si es un niño inmunocomprometido, puede hacer una otitis, y en otros casos el tratamiento inadecuado o la falta de adherencia también puede provocar una otitis recurrente. Para esto tenemos que tener que se ha visto que la mayoría de niños varones son los más frecuentes en hacer otitis. Si tienen problemas de asma, si han recibido algún tratamiento antibiótico previo, de repente creará algún tipo de resistencia a la hora que hagamos el tratamiento. Niños menores de 4 años, 5 años son los más propensos para este tipo de patología. Como decíamos, malformaciones craneofaciales, ¿no?, como síndrome de Down u otro tipo, también son propensos a hacer este tipo de otitis media. El hecho de que tenga una otitis media serosa, una inflamación de tipo subaguda, puede hacer que se complique también con una otitis media aguda. El tamaño de la mastoide es muy importante, a veces cuando no está muy neumatizado, entonces se puede producir esta inflamación. Los más frecuentes son los meses de otoño e invierno, ¿no?, donde generalmente comienza con un resfrío y al no hacerle caso a la mamá, se complica con el oído. Y la vacuna antineumocócica, que en este caso, en algunos casos, ha reducido, ¿no?, la disminución, sobre todo de las complicaciones de la otitis media. ¿Cuáles son los signos y síntomas que más nos van a indicar, sobre todo, la posibilidad de una otitis media en niños menores de 3 años? Tenemos en primer lugar un niño que está irritable, que llora, ¿no?, hace fiebre, una fiebre de 38, 39 grados, no quiere comer, al contrario, puede haber vómitos, puede haber náuseas, puede haber diarrea. Todo el mundo piensa que es un problema de un cuadro gastrointestinal, y al final no es el cuadro gastrointestinal, sino es un problema de otitis, de oído. ¿Por qué? Porque todo el mundo examina el abdomen, examina el tórax, pero nunca le examinan el oído. Ese es el problema. Entonces, cuando pasa 4, 5 días, 6 días, el niño sigue con fiebre, le están dando a veces antibióticos, el cual a veces no es el correspondiente a ese tipo de problemas. Y después, cuando se hace la interconsulta, el especialista lo primero que hace es ver el oído y encuentra pues que el oído está inflamado. Entonces, eso es importante, ¿no? Rinorrea, conjuntivitis, disminución de la audición. ¿Qué tipo de disminución de la audición sería? En este caso, una otitis media aguda. A ver, ¿quién sabe? ¿Qué tipos de hipoacusia conocen? ¿Cuántos tipos de hipoacusia conocen? ¿Alguien sabe? Existen 3 tipos de hipoacusia, ¿no? La hipoacusia conductiva, la hipoacusia neurosensorial y la hipoacusia mixta, que es de ambas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de neurosensorial, estamos hablando ya a nivel cerebral, a nivel del nervio. Entonces, esa no puede ser. El otro tipo de hipoacusia es la hipoacusia conductiva, que es la que tiene que ver con la parte física, conducto, ¿no?, conducto auditivo externo, conducto auditivo medio. Entonces, en este caso, el tipo de disminución de audición, como tiene un problema en la timpánica, está inflamada, por lo tanto tendremos una hipoacusia de tipo conductivo, ¿cierto? Y
en la mayoría de casos puede haber también otalgia. ¿Alguien sabe qué cosa es otalgia? ¿Qué es otalgia? A ver. ¿Ah? Dolor de oído. ¿Y qué es otodinia? ¿Qué es otodinia? Si otalgia es dolor de oído, ¿qué es otodinia? Ha llevado terminología médica, supongo, ¿no? De dolor. ¿Cuál es la diferencia entre otalgia y otodinia? Eso es básico, ¿no? De semiología. ¿Cuál es la diferencia? Otalgia y otodinia. ¿Ah? No, estamos hablando de dolor, no sonidos. Sonidos es si te refieres a una hipacusia, que es diferente. Estamos hablando de otalgia y otodinia. ¿Qué es otalgia? ¿Qué es otodinia? Otalgia es un dolor referido. En cambio, otodinia es el dolor propiamente del oído. Es diferente. Entonces, yo hablo de otalgia, puede ser un dolor referido nada más, ¿no? Por ejemplo, tengo un dolor de muelas y ese dolor de muelas me puede producir un dolor en el oído. Entonces, yo voy a pensar, no, me duele el oído. Y le reviso y no es el oído, es la muela. O de repente, como algo duro, muerdo carne y a la hora de morder carne me comienza a producir un dolor de oído. Reviso y me dicen, no, estás con una otitis. Veo el oído y el oído está normal. Le hago una maniobra para ver qué cosa es lo que le duele y encuentro pues que la mandíbula es la que está mal. O de repente un problema dental es lo que le está produciendo el dolor de oído. Entonces, ¿eso qué será? ¿Otalgia o otodinia? Otalgia, ¿no es cierto? Entonces, un dolor referido va a ser otalgia. En cambio, otodinia es el dolor directamente del oído. Ahora, el dolor de oído puede ser diferente. Puede ser en una otitis media aguda o puede ser en una otitis externa. Entonces, para eso hay que diferenciar. ¿Cómo diferencio yo si es una otitis externa o es una otitis media aguda? Ahora también hay una forma. Si es otitis externa, por ejemplo, una otitis externa puede ser cuando ustedes ahora mañana se van a la piscina, se meten a la piscina y al día siguiente amanecen con un dolor de oído fuerte. Entonces, ¿cómo sé yo si es una otitis externa o es una otitis media? Porque debe haber una diferencia. ¿Alguien sabe? No sabe. La diferencia entre el dolor, si es una otitis externa, que es de afuera, donde ustedes van a ver ustedes que le va a salir incluso hasta pus por el oído, ¿no? Alguna secreción, a veces por el oído. Entonces, si yo quiero comparar y decir, ya, ¿es de afuerita o es de adentro? O es que la membrana timpánica se ha perforado, se ha hecho hueco y por ahí está saliendo la pus. Entonces, para saber cuál de los dos es, entonces, ¿qué hago? Hago una maniobra que se llama el signo de trago. El signo de trago va a ser positivo si es que es una otitis externa, ¿no es cierto? Signo de trago. Entonces, ¿no? Aprieto acá la parte del trago y si me duele y grito ¡au! Cuando le tocas al niño, significa que eso es probablemente una otitis de afuera, externa. En cambio, el oído medio no duele. Por más que le toquen, el problema es interno, pero no es de afuera. Entonces, esa es la diferencia entre una otitis media y una otitis externa, ¿no? Bien, entonces, seguimos con el diagnóstico clínico. Luego que ya tenemos los signos, síntomas, la anamnesis, ¿no? Le preguntamos a la mamá cómo está, no ha dormido mal, ha vomitado, está con diarrea. ¿Qué hacemos? Hacemos una otoscopía. Comenzamos con una simple otoscopía y en la otoscopía, ¿qué podemos encontrar?
podemos encontrar inflamación de la membrana timpánica, es decir, una membrana timpánica roja. Puede haber movilidad de la membrana timpánica limitada o ausente, ¿no? ¿Y cómo detectamos esto? A través de una otoscopía neumática, o de repente podremos solicitar un examen que se llama una timpanometría. Hacemos la timpanometría y vamos a nosotros observar que hay una línea, en vez de salir una curva con un cerrito, vamos a encontrar una línea, ¿no? Y esa línea significa que no hay movimiento de la membrana timpánica, entonces por lo tanto hay secreción probablemente. Podemos encontrar niveles hidroaéreos detrás de la membrana timpánica, entonces veremos algunas imágenes donde se encuentran líquidos, o en otros casos podemos encontrar hasta burbujas. Y en otros casos donde ya hay perforación de la membrana timpánica encontraremos otorrea. Entonces todo esto a la simple otoscopía. Diagnóstico clínico, ya hablamos, hemos hablado de otalgia. Puede haber eritema de la membrana timpánica, como decía, ¿no? En el caso de problemas de adenoides también tenemos que tener en cuenta, sobre todo en los niños, porque es muy frecuente que tengan hipertrofia, se llama, del adenoides, y que muchas veces es un grado tan severo que el niño no puede respirar, ¿no? Se ahoga en las noches. Entonces no puede respirar, se ahoga, duerme con la boca abierta, ronca, y a veces la mamá dice, uy, qué bonito mijito, ronca, ¿no? Y no sabe que ese ronquido no es normal, es un ronquido muchas veces patológico, que muchas veces se tiene que operar cuando el problema es muy recurrente. Y eso también es una causa de producirse la otitis media aguda, o sea, es un foco infeccioso. Disfunción de la trompa de Eustaquio, ¿no? Y generalmente estas perforaciones se producen en las noches, ¿no? Entonces la mamá va a decir, amaneció mi hijo con el oído con sangre y con pus, ¿no? Con secreción en la almohada. Entonces esto generalmente se produce cuando ya está demasiado avanzado. Entonces tenemos tres fases, ¿no? De la primera fase de la membrana timpánica es la congestión. En esta fase de la congestión, que está generalmente precedida, como dice ahí, por infecciones de las vías aéreas superiores, tipo resfrío, rinitis, sinusitis, ¿no? Va a haber una otalgia intensa, puede haber fiebre, llanto, el niño llora, decía yo, está irritable, no quiere comer, ¿no? Y observamos el tímpano y vamos a encontrar un tímpano completamente rojo, con una superficie timpánica enrojecida, con una movilidad disminuida o ausente. A veces este triángulo luminoso no se encuentra, desaparece, ¿no? Justamente porque hay secreción. Luego viene la segunda fase, que es la fase donde ya se comienza a coleccionar todo el líquido. Ven acá, tenemos, ¿no? La secreción, en este caso ya es secreción purulenta. Y en esta segunda fase el dolor va a ser mucho más intenso, entonces el niño se va a quejar más de dolor. Y va a haber hipoacusia, como decía, la hipoacusia o la disminución de la audición de tipo conductivo. Puede escuchar incluso hasta ruidos acúfenos, ¿no? Y observamos el tímpano y el tímpano se va a encontrar ya abombado, rojo, abombado, opaco, ¿no? Finalmente, cuando ya pasa esto y sigue avanzando la enfermedad, no le hacemos caso, no le damos tratamiento, entonces viene la tercera fase, que es la supuración. El tímpano no aguanta tanto, se perfora y por ahí comienza a salir la secreción purulenta. Entonces, a veces, cuando viene en esta fase, hay que atacarlo allí, hay que darle tratamiento para que no siga a esto. ¿Por qué? Porque cuando llega a esta fase, muchas veces depende del tipo de perforación que tenga. Si es una perforación pequeña, puede cicatrizar, pero si es una perforación grande, muchas veces no cicatriza. Y entonces al final eso se convierte en algo crónico y termina a veces en sala de operaciones. Acá solamente para que vean, miren cómo está la membrana timpánica normal y fíjense cómo se va hinchando, ¿no? Y al final está toda hinchada, ¿no? Donde ya se formó toda la secreción por dentro. Entonces, ¿qué tenemos que dar?
hablando en los niños que se produce una otitis es el... ¿Cuál es el signo principal? ¿Ah? ¿Cuál es el signo principal? El dolor, pues, ¿o no? Estamos hablando de dolor, ¿no? Está hinchándose por dentro de la membrana timpánica, entonces vamos a tener un dolor. Entonces, el dolor en los niños no va a ser soportable. La mamá les va a molestar a ustedes. Cuando se vayan a hacer la mamá les va a fastidiar en la noche, les van a llamar, doctor, mi hijito está llorando, no sabe qué hacer, ¿no? Y se agarra la oreja, se agarra el oído. ¿Qué van a pensar? Van a sospechar una otitis. Entonces, si sospechamos en otitis, lo primero que tenemos que hacer es calmar el dolor, ¿no? Justo en su curso de terapéutica. Lo primero que tenemos que hacer aquí es calmar el dolor. ¿Y cómo lo calmamos? ¿Qué le damos? A eso sí deben de saber, ¿no? ¿Qué analgésico conocen? ¿Qué analgésico conoces? Farmacología ya llevado, no supongo. ¿Qué analgésico conocen los más conocidos? ¿Ah? ¿Cuál? Los AINES, ya. ¿Qué AINES conoces? ¿Ah? Paracetamol. ¿Qué más? Naproxeno, ibuprofeno, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tener nosotros las alternativas. ¿Qué otro más? Para la fiebre, ¿qué damos para la fiebre? Aparte del paracetamol y el ibuprofeno. ¿Qué más? ¿Nadie ha tenido nunca dolor? ¿Ya ha tomado algo para el dolor? ¿Qué le damos para la fiebre? La mamá cuando está ahí, está con fiebre, dice, ya, ¿qué te doy? Al toque le dan algo. ¿Qué les dan? ¿Metamizol? ¿No? Entonces tenemos que dar un analgésico. En el caso de los niños no le vamos a dar un analgésico fuerte, le daremos algo suave. Dentro de los analgésicos suaves para el dolor podemos utilizar el paracetamol, o podemos utilizar también el ibuprofeno, que son bien conocidos, ¿no? Entonces con eso primero que tenemos que hacer es calmar el dolor. Luego que calmamos el dolor ya veremos si se trata o no se trata de un problema de infección, o sea, una otitis media aguda o no. Bien. Y si se trata de una otitis media, entonces para eso daremos algún antibiótico. Dentro de los antibióticos daremos en primer lugar la amoxicilina, que es bien conocida, ¿no? Y si la amoxicilina no me resulta porque es un niño que ya tiene una otitis recurrente, o sea, ha tenido varias veces, entonces eso hace que haya una resistencia bacteriana. Y muchas veces a la segunda vez le doy amoxicilina y ya no le va a hacer nada. Entonces, ¿qué hago? Le doy una amoxicilina con ácido clavulánico, ¿no? Ahí está, amoxicilina con ácido clavulánico. Y de repente con eso va a ser mucho mejor y con eso va a bajar. ¿Cuánto tiempo damos? Entre 7 y 10 días el tratamiento para una otitis media aguda. Pero de repente no cede con eso y sigue con la fiebre, ¿no? Entonces ahí que se me ocurrirá darle una cefalosporina de tercera generación, que en este caso es inyectable y que se llama ceftriaxona, ¿cierto? La ceftriaxona generalmente lo damos en 1, 2, hasta 3, le damos 3 dosis y en 3 dosis ya baja completamente los problemas, la fiebre, el dolor, el malestar, y hay que continuar de repente con otro tipo de medicamento ya por vía oral. Y aquí ponía esto, entonces, el tratamiento antibiótico frente a la conducta expectante, porque algunas veces nos dicen, no demos antibiótico inmediatamente si tenemos una fiebre, podemos esperar 24 horas, 48 horas, ¿no? Pero siempre y cuando el paciente, la persona, el niño, en este caso, no se empeore, porque de repente le digo, no, puede ser algo viral nada más, y no le doy nada.
y de repente a las 24 o 48 horas me está haciendo una meningitis. Entonces, no, al final me arriesgo. Entonces tengo que saber en qué casos voy a dar antibiótico y en qué casos no, en el caso que pueda esperar. Si tengo un niño de repente grandecito, de 8, 9, 10 años, quizás ahí sí pueda esperar un poco y decirle, bueno señora, ¿sabe qué? Este problema, esta otitis puede ser algo viral, esperemos 24, 48 horas, y de lo contrario, si es que continúa con la fiebre, con el malestar, le daremos un antibiótico. Pero si tenemos un bebito, un lactante menor de 2 años, allí sí no me puedo arriesgar mucho, porque esa otitis se puede transformar en una sepsis, se puede transformar en una meningitis. Entonces, en niños pequeños, generalmente sí le vamos a instalar ya un antibiótico. Y en niños grandes, de repente podremos esperar y tendremos que observar a ver cómo evoluciona la enfermedad, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, es que nosotros vamos a ver si le damos o no le damos. Pero si tengo de repente un niño que está con vómitos, diarrea, ¿no? Hace un poco de fiebre, ¿voy a esperar 24, 48 horas sin darle antibiótico? No, porque de repente se puede complicar con otro cuadro más grave, ¿no? De repente se puede complicar con una mastoiditis, con una complicación del oído medio. Entonces, en esos casos sí también tengo que dar un antibiótico, ¿no? En niños que tengan problemas de inmunodepresión y tienen problemas de otitis, también tendremos que darle antibióticos para que no se complique. Si no, vienen ya las complicaciones posteriores. Entonces, el tratamiento antibiótico inmediato es en estos casos: niños menores de 3 a 6 meses, niños menores de 2 años con otitis bilateral, ¿no? Todo niño que tiene otorrea y se descarte que no es una otitis externa, daremos también antibiótico. Todo niño que tiene sintomatología, estamos hablando, ¿no? Fiebre, dolor de oído de más de 24 horas, se va deprimiendo, ¿no? Entonces en esos casos también daremos antibiótico. Y cuando no sea posible asegurar pues una valoración del paciente en las horas inmediatas. Si por ejemplo viene un niño que vive de aquí, ustedes están en Lima y este niño vive pues de aquí a Huaraz, por decirlo, ¿no? O de repente vive en Chimbote, entonces en ese caso están lejos para que el paciente no pueda regresar donde el médico, por lo tanto mejor me aseguro y le doy un antibiótico porque se puede complicar. Entonces, cuando no se resuelve bien una otitis media aguda, llegamos a este estado, que es la otitis media con efusión, donde ya hay secreción en el oído medio, pero que por el tiempo de duración muchas veces no se reabsorbe. Cuando no se reabsorbe ya se convierte en una subaguda y después se vuelve algo crónico. Y estos generalmente no van a producir fiebre, solamente lo único que van a producir es disminución de la audición. Entonces la mamá se va a quejar de que no me escucha, yo le grito, le hablo y no me escucha, dice, ¿no? O de repente estamos viendo televisión y él se acerca o levanta fuerte el volumen. Entonces esos son ya sospechas de que está de repente teniendo algún problema en el oído. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que hacerle sus exámenes correspondientes. ¿Y qué cosa vamos a encontrar? ¿Puede haber un oído enrojecido? Sí, puede haber. Irritabilidad, puede ser. El niño de repente no duerme bien porque no escucha bien. Va a haber una sensación como si el oído estaría medio tapado. Va a producir alteraciones del lenguaje porque el niño no escucha bien. Al no escuchar bien, entonces habla de acuerdo a cómo la mamá le está escuchando. Va a haber problemas en el desarrollo escolar. Un niño que no escucha, ¿no? Y que esté atrás no va a escuchar a la profesora, por lo tanto no va a poder desarrollar todas sus tareas. Va a haber problemas en la membrana timpánica. Vamos a encontrar una membrana opaca o puede ser amarillenta, ¿no? O puede estar retraída. Por lo tanto, eso es lo que impide, ¿no? Justamente escuchar. ¿Por qué? Porque hay secreción en el oído medio.
Y si hacemos un examen que es la timpanometría o hacemos una otoscopía neumática, encontramos una disminución de la movilidad o podemos encontrar también niveles circulatorios como vimos en la anterior lámina. Entonces, todos estos son criterios para decidir de que puede deberse a una otitis media con efusión, ¿no? La presencia entonces de 3 episodios de otitis media aguda en 6 meses o 4 en un año, ¿no? Diferentes en un mes entre un día y otro, entonces eso puede ser una sospecha de que estamos haciendo una otitis media recurrente. Entonces, si hablamos de otitis media con efusión, estamos hablando de un hallazgo a veces incidental. No tiene síntomas, solamente no escucha nada más, entonces nadie le hace caso. Entonces observamos y a la hora de hacer el examen encontramos este tipo de problema, donde hay una disminución leve de la audición. Cuando son niños grandecitos, a partir de los 5 o 6 años, le podemos hacer una audiometría y ahí nos vamos a dar cuenta que no escucha bien. Pero si son niños pequeños, entonces ahí sí es otro problema. Tenemos que hacer otro tipo de exámenes que se llama potenciales evocados auditivos. Entonces, pero en la mayoría de pacientes, en el 80%, generalmente se resuelve este tipo de otitis media serosa. Entonces hay que observar y el tratamiento en algunos casos se utilizan corticoides, antibióticos, dependiendo del cuadro que tengan en ese momento. Entonces aquí por ejemplo es un cuadro comparativo entre lo que es la otitis media aguda y la otitis con efusión. Como vemos, la otitis media aguda va a haber signos y síntomas, ¿no? Agudos, como dice su nombre: cefalea, fiebre, irritabilidad. El derrame de oído también está presente en ambos, ¿no? Sobre todo más en la otitis media con derrame. La membrana opaca se puede presentar en ambos. En esta de aquí puede ser que esté ausente, no esté completamente. La bombada, membrana bombada, vamos a encontrar en otitis media aguda. En el oído que está con efusión no vamos a encontrar abombamiento, había retracción. En cuanto a la movilidad, otitis media va a haber movilidad. En el otro también puede haber movilidad, como puede ser que no, depende del grado de presencia de líquido que tenga. Y la disminución de la periaudición generalmente va a estar en la otitis media con efusión. Y si tenemos ese tipo de problemas, generalmente le damos 3, 5 meses, ¿no? Más o menos de chance para que mejore, porque como decíamos, a veces el tratamiento es solamente observarlo nada más y desaparece. Pero si el cuadro sigue, continúa con la otitis, continúa con la secreción y no se reabsorbe, entonces en esos casos tenemos que ya llegar al tratamiento quirúrgico, que es la colocación de los llamados tubos de ventilación. Este tubo de ventilación lo que va a hacer es drenar todo el líquido que está dentro del oído, ¿no? Y a la vez ventilar el oído medio, para que de esta manera el niño escuche bien. El tubo de ventilación generalmente a los 6 meses ya lo expulsa. El mismo organismo, la misma membrana timpánica la expulsa a los 6 meses. Y si no la expulsa, al año hay que sacarlo, ¿no? O sea, hay que hacerlo a través de otra intervención quirúrgica. Dentro de las complicaciones de la otitis media tenemos la otitis crónica, tenemos la otitis colestetomatosa, otitis media crónica supurativa, donde se produce generalmente otorrea purulenta. ¿Por qué? Porque tenemos ya una membrana timpánica perforada, ¿no? Crónica, no va a cerrar. Entonces esto es una causa importante de pérdida de audición, sobre todo de tipo conductiva. Las causas de la supuración persistente en la otitis media crónica generalmente son pseudomonas, klebsielas, proteus. Y el tratamiento en estos casos es la aplicación de gotitas tópicas, en el caso por ejemplo de las quinolonas, ¿no? Que es la que más se usa. Tenemos otra complicación que es la otitis media crónica colestetomatosa, que esto se presenta por la descamación de todo ese epitelio queratinizante que se encuentra a nivel del conducto auditivo externo, ¿no? Y que se forma alrededor de las cavidades del oído medio que prácticamente ha tenido una perforación, ¿no? De la membrana timpánica.
Por lo tanto, pues es un riesgo elevado de este tipo de complicación. Y generalmente estos son casos que se tratan quirúrgicamente. Tenemos otras complicaciones intratemporales, como la mastoiditis, ¿no?, que es la disminución a las estructuras traveculares óseas de la apófisis mastoides. Se pueden producir también parálisis faciales, ¿no?, justamente porque está cerca de ahí el acueducto de Falopio. Puede haber laberintitis, accesos superiósticos, ¿no?, el acceso de Besol, que es bastante conocido. Puede haber también petrosis. O sea, todas estas son complicaciones intratemporales de una otitis aguda mal. La mastoiditis puede ser simple o puede ser ya con compromiso del periósteo, ¿no?, con compromiso del hueso. Entonces vamos a encontrar a un niño así, ¿no?, con toda la parte posterior del oído hinchado, ¿no? Entonces ahí vamos a sospechar de una mastoiditis. Entonces, ¿por qué? Porque hubo una obstrucción a nivel de la ventilación normal de la membrana timpánica. En este caso vamos a encontrar otorrea posterior a una perforación timpánica, pero que tiene ya bastante tiempo. Y esto también es motivo de una intervención quirúrgica. En cuanto al diagnóstico y tratamiento de la mastoiditis, la petrositis y la parálisis facial, generalmente hay que hacer el drenaje, hay que dar antibióticos, analgésicos porque si es que hay dolor, ¿no? Y en algunos casos, por ejemplo, si es mastoiditis, como decía, terminaba en una intervención quirúrgica que es la mastoidectomía, ¿no? En otros casos solamente con el simple drenaje se puede calmar el problema. Y en el caso de la parálisis facial, pues esperar, ¿no?, si es que está muy complicado, si el nervio facial está comprometido, ¿no?, entonces solamente hacer la descompresión del mismo, dependiendo de qué caso tenga cada uno. Esto más o menos para que vean el flujograma. Si tenemos, entonces sospechamos otitis media aguda, menores de 6 meses, como decíamos, o de 2 años, generalmente demos tratamiento antibiótico, ¿no? Si es más de 2 años, podemos de repente esperar, si el diagnóstico es incierto, solamente dar analgésicos, ¿no?, observarlos 24, 48, 72 horas, dependiendo del caso, y en caso pues continúe, si mejora, no le damos tratamiento, pero si persiste, entonces tenemos que dar antibióticos, ¿no? Y si son mayores de 2 años, podemos hacer un tratamiento ya antibiótico de acuerdo a los síntomas que tengan, ¿no? ¿Cuál es la manera de prevenir la otitis? Primero, la lactancia materna. Segundo, que tenemos que evitar, ¿no?, que en las guarderías hayan hacinamientos, ¿no? Porque basta que 2 o 3 niños estén resfriados y todo el mundo contagia ahí. Entonces, ese es el punto de partida para una infección de la vía aérea superior y de ahí complicarse con un problema de oído. Ambientes libres de humo de tabaco, el uso limitado de los chupones, ¿no? Entonces mamaderas, no deben utilizarse mamaderas, chupones, porque también es un foco infeccioso. Colocarse la vacuna antigripal, antineumocócica, ha ayudado en algunos niños, no en todos, pero sí ayuda. Y el consumir jarabes o chicles que tengan xilitol, se dice que puede ayudar también, ¿no?, a disminuir los problemas de inflamación del oído. ¿Y en qué caso vamos a derivar al especialista? Cuando ustedes vayan a una posta, a un centro de salud, generales, tendrán que derivarlos a un especialista en esos casos. Cuando tenga una otitis a repetición, cuando hay otorrea persistente, o sea, más de 6 semanas, si hay situaciones en las que está indicada una miringotomía o una timpanocentesis de urgencia, ya que, por ejemplo, tenemos un niñito que tiene fiebre, le damos antibiótico, sigue con la fiebre, es un niño de 6 meses, por ejemplo, antibiótico endovenoso, sigue con el antibiótico 3 días, 4 días y sigue con la fiebre, observamos el oído y el oído continúa igual, ¿no?, abombado, inflamado, rojo,
Entonces en esos casos de repente necesitará una miringotomía o una timpanocentesis. ¿Qué es esto? Es hincar, ¿no? Colocar con una agujita, con un miringotomo se llama, es el instrumental que se utiliza. Hacemos una pequeña perforación del tímpano para que pueda salir la materia que se encuentra dentro, y de esta manera al evacuar es como un acceso, ¿no? Evacuamos el acceso e inmediatamente la fiebre cae. Por más antibiótico a veces que se da y no se hace este procedimiento, el niño puede seguir con fiebre. Entonces en esos casos haremos una timpanocentesis de urgencia y con eso a veces resolvemos el problema. Otro caso para derivarlo al otorrino, si es que el niño no escucha bien. Entonces estamos viendo que de repente sospechamos que no, mi hijito no escucha bien cuando le llamo, entonces ahí lo mandaremos para ver si es que hay o no hay. Primero hacemos una otoscopía y luego mandamos a hacer el examen, la prueba, que es la audiometría o la timpanometría. En casos que veamos una retracción de la membrana timpánica, también lo mandaremos a otorrino. Y lo último, en caso de que estemos sospechando de un colestetoma. ¿Cómo sospechamos de un colestetoma? Que cada vez que se resfría, inmediatamente está con secreción, o todo el tiempo el oído está húmedo, con secreción, con pus. Entonces ahí de repente estamos sospechando de que ya se está formando el colestetoma, y el colestetoma muchas veces no se puede extraer completamente. ¿Por qué? Porque depende del lugar donde se encuentre, de la extensión donde se encuentre. Hay zonas en el oído que están cerca del nervio facial donde ya no se puede tocar más. Entonces va a quedar un rezago, y ese pequeño rezago nuevamente puede volver a crecer. Por lo tanto, el colestetoma es un tratamiento muy, pero muy, digamos, complicado muchas veces para la cirugía del otorrino, ¿ya? Entonces, estos son los criterios por los cuales ustedes tienen que enviar a un paciente si es que no lo pueden tratar. Muy bien, ¿alguna pregunta? Antes que se queden dormidos. Claro, si es una perforación pequeña, es como que tú entras, sacas la aguja, ¿no? Y por ahí, por ese mismo agujerito, sale toda la secreción y la membrana timpánica solita se repara. Así es, porque es una entrada y una salida, nada más. Solito se repara, solito cicatriza. No es lo mismo que hacer un hueco de todo el tímpano. Por ejemplo, si yo coloco un tubo de ventilación, ese tubo de ventilación sí me puede dejar una perforación. O sea, saco el tubo, sale el tubo y se puede quedar en la perforación en el oído. Y cuando se queda una perforación, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí? A veces colocar un injerto, ¿no? Un injerto que puede ser un injerto de cartílago, pero eso ya es una operación aparte. Pero el tímpano, cuando es algo, por eso, cuando es una punción pequeñita, cuando hay una perforación y es chiquitita y le damos inmediatamente el tratamiento, el tímpano se puede reparar solo. Pero si lo dejamos mucho tiempo y sigue supurando y ese tímpano, esa perforación se vuelve más grande, entonces ahí va a ser más difícil para repararse. ¿Alguna otra pregunta? Sí. La hipacusia no es una complicación, sino es un síntoma, es un signo de un problema que tienes en la audición. La mastoiditis es una complicación del oído. Antes, cuando no había muchos antibióticos, no se utilizaban antibióticos, la mastoiditis era mucho más frecuente. Ahora, con el uso de antibióticos, ha disminuido la frecuencia. O sea, se ve mastoiditis, pero muy pocas veces. Y el tratamiento, cuando es una mastoiditis aguda, no, generalmente es con antibióticos por vía endovenosa. Si ya con eso no se soluciona y continúa con el problema, entonces ahí recién se recurre a la cirugía. O sea, hay que abrir y hay que limpiar toda la celda mastoidea, que está lleno de pus. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, veo que se han entendido, ojalá que hayan aprendido algo más y esperemos que continúen con su curso. Gracias.